la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en esta cuenta regresiva que tiene como destino el próximo domingo 10 de septiembre, día de elecciones generales en la provincia de Santa Fe, día en el cual los invitamos, todos los días lo hacemos, no solo a través de este espacio, sino también de los chicos del noticiero, ¿no?, a que nos acompañen con nuestro programa especial de elecciones 2023. Estaremos, obviamente, a lo largo de todo el día con flashes, pero después, una vez finalizado el comicio, con el escrutinio, con los primeros números. Los chicos del noticiero van a ser gobernador y vice, lo que se pueda de diputado, y también intendente de Rosario, y lo que se pueda de concejales rosarinos. Si hay datos o alguna proyección, también el senador del departamento de Rosario, dentro de lo que se pueda esto último. Nosotros nos encargaremos, como históricamente, del resto de los pueblos y ciudades del sur de la provincia de Santa Fe. Con esta aclaración, haremos concejales de las ciudades que no elijan intendentes, Roldán, Beltrán y Puerto, intendentes del resto de las ciudades y presidentes comunales del resto de los pueblos. Quizás algún concejal también daremos, quizás si se da alguna proyección, algún senador de los departamentos. Nosotros llegamos Iriondo, Caseros, López, Constitución, Rosario, San Lorenzo, así que si alguno se da también lo tendremos. Todo eso están invitados. Hoy, señores, nos quedamos en Zavalla. Desde allí su actual presidente comunal, que va por la reelección, el doctor Guillermo Adrián Rajmil. Guillermo, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, por favor, sabes que siempre estás invitado. Al igual que el resto de tus pares, ¿no? Sí, sí. De la pandemia, recién hablábamos de la pandemia. Contame cómo la pasaste. Ahora hablamos del pueblo. Creo que para el mundo fue un quiebre, un antes y un después, algo disruptivo, no pensado para nadie. Y como presidente comunal, para todos los gobernantes fue muy difícil. O sea, fue un año continuamente, año y medio de dar malas noticias y la gente enojada y poner restricciones, cerrar, abrir ciudades. Como los dirigentes fue un hecho muy desgastante. Y como médico, en lo personal también. Nosotros hicimos un modelo de realmente atención. Pensábamos que al paciente había que atenderlo y derivar, internar al que realmente lo necesitaba. Entonces hubo momentos en los cuales personalmente yo visité más de 4.000 pacientes con COVID en todo el periodo. ¿Vivía el mediodía visitando pacientes? Bueno, no solamente en mi localidad, sino iba a localidades que me pedían, iba y los revisaba. ¿Tuviste miedo, Guillermo? No, miedo no. Yo no me enfermé, nunca tuve COVID. Sí, siempre fui cauto, revisaba a los pacientes con barbijo, con guantes, pero realmente nunca, en ese año y medio no tuve ninguna reunión social. Cumplí a rajatabla los protocolos y no tuve COVID. Ni yo ni mi familia. Entonces sí fue estresante como profesional continuamente definir qué paciente se internaba, qué paciente no, pensar la evolución de un paciente.
La verdad que fue algo impensado y satisfecho como profesional, porque uno estudió y se esforzó para eso, y la verdad que yo siento que en lo personal estuve dando la respuesta que se necesitaba en ese momento, estudiando, porque también era algo nuevo que salía y se decía una cosa, después otra, y tratamientos. O sea, fue estar con el paciente y estudiar cómo venía la evolución de la pandemia. Por ahí muchas veces nos permitía ver qué estaba pasando en Europa antes que acá. Entonces también era leer mucho y estudiar cuál era el mejor tratamiento posible para que el paciente no logre no llegue a una internación. Y ahora pasado el tiempo, ¿ves como que actuamos en general correctamente o le erramos en esto, le exageramos el encierro, que es una de las cosas que ahora se dice, ahora con el diario del lunes, ¿no? Yo pienso realmente que el cerrar el primer mes fue necesario. No había un Ministerio de Salud en Nación. O sea, hay que ver que venía de un gobierno anterior que había pasado el Ministerio a ser una Secretaría de Salud. Entonces yo creo que el primer mes sí fue sumamente importante para planificar, hacer compras de elementos de seguridad, de protección. El primer mes sí. En lo personal creo que después, mientras no había casos, no era necesario el encierro. Y nosotros aplicamos un modelo distinto en Zavalla. Nosotros decidíamos no cerrar. Nosotros atendíamos al paciente que daba positivo. Primero hicimos un modelo de 100% de hisopados gratuitos, que todo el mundo tenga una obra social SISOPE para tener el diagnóstico de quién estaba con COVID y quién no. Entonces, una vez que teníamos, lo que nosotros implementamos es lo siguiente: en un momento crítico en el pueblo llegamos a tener 200 infectados. O sea, si tenemos, pero si tenemos a la vez, ¿no? Pero si tenemos 8.000, ¿por qué vamos a encerrar 8.000 habitantes si solamente los infectados son 200? Entonces, y para el pensamiento del momento, porque esos 200 te contagian a 6.000. Pero no, nosotros esos 200 sí están encerrados. Hicimos un modelo de asistencia en el cual recibían los medicamentos y los alimentos de parte de la comuna. O sea, íbamos y recorríamos la casa, se le dejaba un alimento para que no salga y todo lo necesario que necesitaba para estar en su casa. Y tenía la atención médica que íbamos al domicilio a atenderlo. Entonces realmente en el momento más crítico esas personas no tenían por qué salir porque estaba la atención, estaba el alimento y estaba el remedio. Entonces pensamos que había que seguir la actividad del pueblo, porque parar la economía es lo que vemos. O sea, nosotros creo que parte de la crisis que hoy tenemos del país es porque en un momento se paró la economía, eso generó emisión, eso generó inflación. Después nos vino otro problema, el pago del Fondo Monetario y la sequía. Pero parte del problema que hoy tenemos como económico también surge, a mi criterio, de una mal visión de cuándo abrir y cuándo cerrar la economía. Tener la gente en la casa sin trabajar, sin generar, a las industrias paradas, yo creo que eso también es parte del problema que hoy tenemos. Sí, yo siempre aclaro, y esto sin ningún tinte político, ¿no? Sino como un vecino común y corriente, y no con el conocimiento que tenés vos o que tienen ustedes, ¿no? Médicos, que ahora es distinto. En el momento había que tomar decisiones sobre cosas que no se sabían. Te hago una consultita más. Los RAJMIL siempre estuvieron ligados a las mujeres, a embarazos y demás. ¿Es cierto que durante el periodo de donde estuvo el COVID hubo muy pocos embarazos y que ahora hay muchos? A ver, ¿O es una leyenda? No, ese dato real no lo tengo. Sí, pero de la práctica me refiero. De la práctica es que sí hubo un cambio de hábito de las familias. Sí hubo muchas familias que, hubo nuevas parejas y hubo muchos que se divorciaron porque cambió el ritmo de vida. O sea, clic familiar. Hubo una crisis, yo creo que eso se va a estudiar de acá a varios años y ver cuál fue la diferencia, pero sí hubo algo que cambió inesperado, disruptivo para todo el mundo y también para el ambiente familiar. De estar cada uno en su vida y pasar a estar 2 o 3 meses encerrado, también cambió el hábito familiar. Yo creo que también en los chicos y en la educación principalmente es lo que va a haber que estudiar, porque haber estado un tiempo largo que solamente la educación pase por un celular o por eso en la socialización de los chicos también
creo que afectó. O sea, Guillermo, nos metemos en tema, gracias por estos datos, ¿no? Porque vos estuviste en contacto, ¿no? Y ahora que parece, creo que en la vida de todos nos ocurre, ¿no? Hay cosas que nos han pasado que cuando las pensamos parece que le hubieran ocurrido a otro, no a mí. Con el tema del COVID también tengo esa sensación, que es como que a otra sociedad le ocurrió. Y yo estuve encerrado, es decir, yo tuve miedo. Es decir, como exfumador y demás, y tuve miedo en serio, Guillermo, no más o menos miedo. Si no miedo, digo, si agarra me liquida. Bueno. Sí, también hubo una primera etapa sin vacunas, que había mayor temor, y una etapa con vacunas. Señores, Zavalla el domingo 10 de septiembre ha de elegir presidente comunal o comisión comunal, como es el nombre correcto. Estos fueron los resultados de las PASO, este es el escrutinio definitivo. No hubo internas, dos alianzas, dos frentes, de los más conocidos en Santa Fe, y son los dos precandidatos que al superar el mínimo requerido, bueno, estarán viéndose las caras, por decirlo de alguna manera, el próximo domingo 10 de septiembre, como les decía. El más votado en Zavalla fue quien nos acompaña, quien nos visita hoy, el doctor Guillermo Rajmil, 1.756 votos obtuvo, dentro de Juntos Avancemos, ¿no? El segundo lugar para Matías Suárez, 1.709 votos, estos de Unidos, para cambiar Santa Fe. Así que este es el desafío. Esta es la boleta que se ha de usar, que tendrán los vecinos de Zavalla en su cuarto oscuro el próximo 10 de septiembre. Esta es la boleta, así que entre ellos dos estará la continuidad de quien nos acompaña hoy, o Zavalla tendrá un nuevo presidente comunal. Poca diferencia, Guillermo, explícamela. No, a ver, fue lo que uno calculaba en realidad. ¿En serio me decís? Sí, primero, a ver, nosotros obviamente trazamos una estrategia en la cual es la que uno calculaba que iba a pasar. Porque entendemos que una elección sin importancia para que se juegue estaba mal definido desde el gobierno provincial. Porque en realidad esta es una elección comunal que no tenía ninguna importancia electoral. Entonces, ¿cuál era la importancia? Realmente los que le interesaban era para la estrategia de un gobierno provincial que todos vayan a votar, pero no para una elección comunal en la cual muchas veces cuando no hay internas se suspende y genera un mal gasto, o sea, mi criterio. Entonces, lo que hablamos antes, hay que analizar cuál es la situación. La gente viene de pandemia, viene enojada. La gente no le alcanza la plata, viene enojada. Entonces no era un momento para que nosotros salgamos realmente a movilizar para una elección que no tenía ninguna justificación real. Y entendiendo que para los oficialismos es muy difícil afrontar una elección así, y más para los oficialismos peronistas. Si vos haces el análisis de la provincia, al peronismo le fue muy mal en donde está haciendo oficialismo en muchas de las ciudades. O sea, no quiero dar nombres, pero no, está claro, está ciudades, localidades, era muy difícil para el oficialismo afrontar una elección en la cual viene la gente enojada, la gente no le alcanza y no se juega nada. Entonces nosotros decidimos realmente la elección que nosotros jugamos es la elección de gobernador, y que Marcelo Lewandowski fue el más votado en Zavalla. Entonces ahí sí nos muestra que la gente, digamos, nos sigue. Porque si vemos los resultados de provincia en la cual Marcelo salió tercero por cantidad de votos y en Zavalla fue quien ganó, evidentemente la gente nos avala en la construcción política. ¿Te preocupa este número, esta corta diferencia? No, porque nosotros, fue nuestra estrategia. Nuestra estrategia fue que la gente vaya a votar el 10 de septiembre realmente por la gestión comunal. Hoy, en esta elección, le decíamos realmente que no era lo importante ir a votar en esta elección a los mayores de 70 años, a un montón de gente, que la importante es la del 10 de septiembre. Y ahí nosotros tenemos un cálculo totalmente distinto a esto, porque creo que ahí es donde nosotros podemos demostrar la gestión que se va haciendo, los proyectos y la discusión real. Este era un amistoso y en el cual no teníamos que poner todo.
porque primero está la gestión. Nosotros no podemos salir, no pusimos ni un cartel, o sea, realmente, porque nuestra prioridad principalmente es gestionar. Yo siempre explico cómo vamos a salir para que entiendan la situación en Zavalla. Un pueblo como el nuestro, salimos a una elección que no era importante. En 30 días tuvimos que pagar 40 millones de pesos de sueldo, porque tuvimos los sueldos de junio, el aguinaldo y los sueldos de julio. Y a la semana teníamos una elección. Entonces, ¿cuál era la prioridad? ¿Un resultado no importante porque no definía nada, o era mantener una estabilidad, que la gente cobre, que el aguinaldo lo tengan los empleados antes del Día del Padre, que fue un feriado largo? Nosotros el aguinaldo lo pagamos el 16 de junio, o sea, nos adelantamos. Pues nuestra responsabilidad es gobernar, no una responsabilidad electoral. Obviamente que el 10 de septiembre tenemos que jugar todo, y entendíamos cuál era. Era una problemática nacional de cambio, que la gente está mal, y nuestra responsabilidad era principalmente la gestión. Guillermo, una consulta histórica, y cada vez que nos encontramos en este espacio, siempre te la hago, porque sos el presidente comunal, bueno, eso el elegido por los vecinos, pero sos un vecino de Zavalla de siempre y conocés el tema. Pasan los años, yo me vuelvo cada vez más viejo, vos no, vos estás fantástico, pero yo me vuelvo cada vez más grande, y no arreglan la subida de la ruta 33 a la AO12, que es una cosa increíble, no son ni 100 metros, por donde suben camiones, y camiones cada vez está más rota, cada vez más peligrosa. Yo te diría, no sé si semanalmente, pero cada vez que yo viajo, y lo hago a menudo, de 3 veces que paso, en una seguro que justo tumbó un camión pobre que cayó por allá y está cortada la subida. ¿Por qué no se puede arreglar? ¿Alguna vez lo consultaste? ¿Alguna vez pudiste charlar así a solas, sin cámara, sin nada, sin decir, che, loco, ¿qué pasa que no me arreglan esto? A ver, lo que pasa es este problema... ¿Te parece demencial? No, el problema que pasa es que, a ver, las gestiones nacionales o provinciales a veces quedan muy lejos de la realidad del territorio. O sea, nosotros hacemos reclamos, a ver, esa es la autocrítica de la política, por algo la gente está desilusionada con la política, porque, a ver, ¿cuáles son los problemas que hoy la gente reclama en Zavalla? Transporte. Sí. A ver, pero es un problema, lamentablemente, que nosotros lo único que podemos hacer es quejarnos. Porque el transporte es interprovincial. Es interprovincial y claro. nacional, es el gobierno de la provincia, donde hay también una crisis económica del transporte, que va mucho más allá a la queja de un presidente comunal. A ver, tenemos, en Buenos Aires se paga 1/3 de lo que sale de transporte en nuestra zona. O sea, en Buenos Aires está ahí subsidiado. Entonces, las quejas. Y bueno, pero eso no nos llega a la vida real del interior del interior. Quejas sobre vialidad nacional. Exactamente lo mismo. Quedan muy lejanas todas las notas que podamos presentar, porque los funcionarios no palpan el territorio. Nacionales o provinciales. En este tiempo, Guillermo, ¿tuviste la chance de hablar con un secretario, con un director de área? Che, muchachos, escúchame, estos son 100 metros. No, lo hablamos... Es decir, no existe el número para un presupuesto. Lo hablamos a diario, es más, muchos de los que son funcionarios hoy, muchos de los que son funcionarios fueron presidentes comunales. Hoy el funcionario de Vialidad Nacional en la provincia fue un presidente comunal del norte. Por lo tanto, nos conocíamos, pero bueno, queda muy lejos la gestión provincial y nacional del territorio. Pero, la ¿qué te dicen? Es decir, te dicen, sí, Guillermo, quédate tranquilo, doctor, quédese tranquilo, me encargo. Y después no hay respuesta. Vos sabés que justo me saltó el tema de la ruta 40, que se cayó Sí, no ponen prioridades, y muy alejado la gente. Nosotros hacemos continuamente los reclamos, y aparte nos da la posibilidad de, como ya llevamos varios años, de muchos de los dirigentes los conocemos. Y a veces eso es lo que a uno le genera más indignación. ¿Por qué? Porque tenés vínculo, lo conocés, venimos de trayectorias, o sea, nos conocemos de reuniones. Sí. A ver, uno ya lleva 8 años, por lo tanto, la mayoría uno lo termina conociendo en lo personal. Y esa no respuesta, yo creo que es lo que la gente pasa factura hoy, tanto gobierno nacional como gobierno provincial. Guillermo, el pedido
pedidos a la comuna, me refiero, ¿no? Solicitud para hacer loteos, nuevos emprendimientos urbanísticos, algo por el estilo. A ver, hay pedidos, nosotros seguimos con lo que es la urbanización nuestra. La realidad, volvemos a lo mismo. Nosotros con un gobierno, si querés, opositor, mientras estábamos en la comuna y había un gobierno de socialismo, logramos un loteo de 90 lotes en un año y medio. Bueno, nosotros llegamos con un loteo, con un gobierno oficialista, en el cual somos del mismo signo y hemos trabajado, llevamos 4 años gestionando. Entonces hay una burocracia de los gobiernos tremenda. Está bien, puede haber sido la pandemia, 1 año y medio de pandemia. Sí. Bueno, cambió un montón de esquemas y la verdad que los loteos, que lo que la gente necesita es terrenos, pero para eso necesitamos una ley provincial que facilite el desarrollo de terrenos. Yo lo he hablado con muchos, creo que lo principal que tiene que tener, el principal papel que hay que gestionar es el certificado de no inundabilidad. Entonces, no hay que hacer terreno en lugares inundables. Entonces yo creo que con ese certificado de no inundabilidad, a partir de ahí se tendría que agilizar todos los trámites burocráticos provinciales. Nosotros sí tenemos... ¿Quién te lo da? Disculpame, porque es la primera vez que escucho esto. No, a ver, ¿cómo es un proceso de un loteo? Primero se necesita pasar de impacto ambiental, certificado de no inundabilidad, que creo que es sumamente necesario. Después piden el suministro de agua potable, que está bien, entonces hablamos con la cooperativa, el de la EPE, después va de nuevo a medio ambiente, poner la zonificación, después va al colegio de agrimensores, después va a una reunión interministerial que se decide. Bueno, pero lleva 4 años y cualquier loteo hoy en este país que lleve 48 o 50 meses a hacerse, les cambia las reglas del juego al privado y al público. O sea, ese es el principal problema que hay con las urbanizaciones. Vuelvo a la pregunta original. En estos momentos, desde el punto de vista privado, de gente privada, de empresarios privados, para hacer barrios privados, ¿hay pedidos? Hay un pedido de 20 hectáreas. Nosotros es el primero que autorizamos en todo nuestro año de gestión, porque pensamos que primero había que urbanizar el pueblo. Nosotros llevamos 40 cuadras de hormigón hecha. Sí. O sea, el otro día sacamos la cuenta. Zavalla tenía 80 cuadras de hormigón hecha del 73 al año 2015, que asumimos nosotros. Y nosotros llevamos 40 en 8 años. O sea, hicimos la mitad de lo que se hizo en 40 años, nosotros lo hicimos en un periodo de 8. ¿En qué zona, Guillermo? No, en todo el pueblo, la vamos haciendo. No, perdón. ¿En qué zona está el pedido? No, nosotros pensamos que tiene que ser pegado al pueblo para ir teniendo el completamiento urbano. Y lo más importante es que primero nosotros gestionamos la escuela, porque no puedes tener un loteo si no tienes una escuela. Y se está construyendo el edificio de una escuela pública que no tenías para un secundario. Entonces, primero gestionamos y peleamos la escuela. Una vez que la escuela empezó la construcción, que está en construcción y esperemos que esté terminada para fin de año, después habilitamos el loteo. Guillermo, ha pasado el programa. Siempre pasa muy rápido. Sí, bueno, eso es bueno, ¿viste? Dicen que en televisión eso es bueno. Un gusto haberte recibido y llega el momento en el cual tengo que decirte lo mismo que a todos los que en tu rol nos vienen a acompañar esta media hora. En nombre de todos nosotros y de mí en particular, agradecerte que hayas venido y desearte que tengas buena campaña. Bueno, muchas gracias. El resto lo dirán los vecinos. Seguramente. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Nosotros seguimos en contacto. Muchas gracias. Benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, 1000 confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te
querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.